Esto es un diagrama de fases, a partir del cual puedes ver la relación que hay entre el estado de una sustancia con la presión y la temperatura. Te explico cómo interpretarlo. El diagrama de fases más habitual es el bidimensional de presión respecto a la temperatura, aunque también puedes encontrar diagramas de fases para aleaciones en los que se representa la concentración o la fracción molar de los distintos componentes de la aleación respecto a la temperatura. O incluso puedes encontrar diagramas de fases ternarios e incluso tridimensionales. Hoy nos centraremos en los diagramas de fases bidimensionales para sustancias puras, que representan la temperatura en el eje X y la presión en el eje Y. En este diagrama verás tres zonas claramente diferenciadas, que corresponden a los tres estados en los que puede existir la sustancia: sólido, líquido o gas. Las curvas que delimitan las distintas regiones son curvas en las que hay dos estados en equilibrio. A lo largo de la curva lila coexisten el estado sólido y gaseoso, por lo tanto se produce una sublimación cuando atravesamos la curva en dirección al gas o una deposición si atravesamos la curva en dirección al sólido. A lo largo de la curva verde coexisten el estado sólido y líquido, por lo tanto se produce una fusión si atravesamos la curva en dirección al líquido o una congelación si atravesamos la curva en dirección al sólido. Y a lo largo de la curva roja coexisten el estado líquido y gaseoso, por lo que se produce una evaporación si atravesamos la curva en dirección al gas y una condensación si la atravesamos en dirección al líquido. Si la pendiente de la curva verde es negativa, nos indica que la fase líquida es más densa que la fase sólida. En cambio, si la pendiente de la curva es positiva, la fase sólida es más densa que la fase líquida. Interpolando el valor de presión atmosférica en la curva de fusión, encontramos el punto de fusión de la sustancia en condiciones estándar. Recuerda que el punto de fusión es la temperatura en la que coexiste el estado sólido y el estado líquido. Fíjate que para esta sustancia, para presiones superiores a la atmosférica, el punto de fusión disminuye, y para presiones inferiores a la atmosférica, el punto de fusión aumenta. El punto en el que intersectan las tres curvas se llama punto triple. En estas condiciones de presión y temperatura coexisten los tres estados de la sustancia, es decir, la sustancia está parcialmente sólida, parcialmente líquida y parcialmente gaseosa. Date cuenta que para presiones inferiores a las del punto triple, la sustancia no puede existir en estado líquido. Si interpolamos la presión atmosférica en la curva de evaporación, encontramos la temperatura a la que coexisten en equilibrio el estado líquido y el estado gas, es decir, el punto de ebullición de la sustancia en condiciones estándar. Variando las condiciones de presión, el punto de ebullición de la sustancia cambia. Si aumentamos la temperatura y la presión manteniéndonos encima de la curva de vaporización, llega un momento en que llegamos a un punto en el que la curva se acaba. El punto se llama punto crítico y la presión en este punto se llama presión crítica, al igual que la temperatura, que se llama temperatura crítica. Por debajo de la temperatura crítica podemos provocar la condensación del gas aumentando la presión, pero por encima de la temperatura crítica el gas ya no condensa. Si aumentamos la presión cuando el gas está por encima de su temperatura crítica, solo provocamos un aumento de la densidad del gas. Este es el diagrama de fases del agua. Vemos que la pendiente de la línea de fusión es negativa, dado que el hielo es menos denso que el agua líquida. Localizamos los puntos de fusión y ebullición en condiciones normales interpolando los 101 kilopascales que corresponden a una atmósfera en las curvas de fusión y evaporación, encontrando los 0 y 100 grados respectivamente. Localizamos el punto triple en 0,6 kilopascales y 0,01 grados centígrados. Como el punto triple está por debajo de la presión atmosférica, sabemos que el hielo no puede sublimar a presión atmosférica. A partir del diagrama podemos saber el estado en el que estará el agua para cualquier pareja de datos de presión y temperatura. Por ejemplo, a 50 kilopascales y menos 10 grados será sólida. A la misma presión y a 25 grados será líquida. Y a 75 grados ya será gas, al igual que a 100 grados. Y si mantenemos la temperatura a 100 grados y subimos la presión a 110 kilopascales, el agua será líquida. Espero que te haya sido útil. Si te ha gustado, dale al like. Y si quieres ver